Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcial Mesa Díaz. Soy el pastor principal del ministerio en la casa de mi padre en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Y es para mí nuevamente un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes un hermoso mensaje de la poderosa palabra de nuestro Dios. Agradezco en primer lugar a nuestro Dios, a mi Dios, que me da la oportunidad, el privilegio y la bendición de poder compartir con ustedes un hermoso mensaje de su bendita palabra. Agradezco también a la plataforma de Empoderamiento Familiar que muy amable y cordialmente nos hacen esta invitación. Pero también a todos y cada uno de ustedes que nos oyen y que nos escuchan a través de estas plataformas. En el nombre de Jesucristo quiero compartir una hermosa enseñanza que la hemos titulado La disposición de aprender. Y está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, que nos dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En esta lección tenemos la estimulante enseñanza que nuestro Señor y Salvador Jesucristo imparte acerca de la verdadera libertad de que gozarán los que se hagan discípulos de Él. Así, dice el Señor, así, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tres cosas importantes podemos considerar aquí. El primer punto importante que tenemos aquí es el carácter del verdadero discípulo de Jesús. Dice su palabra: si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mí. El verbo permanecer, especialmente en el Evangelio de Juan, no significa solo una continuidad, sino una comunión y hasta una mutua permanencia. Permanecer, pues, en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es identificarse con ella y hacer de ella la norma de nuestra vida. Esta vida de obediencia, de seguimiento, de búsqueda constante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es lo que hace de una persona un verdadero discípulo de Cristo. El segundo punto importante que vemos aquí es el privilegio del verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuál es el privilegio? Y conocerás la verdad, y conocerán la verdad. Tanto el verbo conocer como el sustantivo verdad significan para un judío mucho más de lo que significa para cualquiera de nosotros. Conocer para ellos es tener una experiencia personal con el objeto conocido. Y si se trata del conocimiento de Dios, solo se puede obtener por revelación e implica la respuesta a un primer conocimiento y amor por parte de Dios. Es decir, que Dios nos conoció y a nosotros primero y nos amó. La verdad, la palabra verdad en el sentido bíblico no es tampoco un resultado intelectual, sino la sabiduría de Dios, hecha modelo y patrón de la vida humana. Así podemos entender mejor Juan capítulo 14, versículo 6, como dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy la verdad. Es decir, yo soy la sabiduría de Dios encarnada, dijo Él. Y el que ve las cosas como Dios las ve, tiene una perspectiva apropiada de Dios, del mundo y de sí mismo, pues verá las cosas en su verdadero color y les dará el aprecio que corresponde al verdadero valor que tienen. Esto es lo que se suele llamar una correcta escala de valores. Y el tercer punto importante que vemos aquí es la felicidad del verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuál es la verdadera felicidad?
la palabra nos dice, y la verdad les hará libres. Y la verdad les hará libres. Después de la vida, y a veces más que la vida, los seres humanos aman la libertad, pero al ignorar la verdad, desconocen la verdadera libertad. En efecto, la verdad nos libra de la ignorancia y del pecado, que son los dos enemigos de la libertad. La ignorancia lo es porque impide ver la realidad, el genuino valor de las cosas. El pecado lo es porque es el fruto de la concupiscencia, de la pasión desordenada del ser humano. El pecador es esclavo del pecado, de acuerdo a Juan capítulo 8, versículo 34, porque es seducido y atraído por la pasión. En lugar de ser él el dueño, el controlador de sus pasiones, es como, en vez de ser el caballo, el que obedece al jinete, aquí en este caso, es el jinete quien está al servicio del caballo desbocado, por no saber o no poder manejar el freno. Así también el ser humano está al servicio del pecado por no saber y por no poder controlar o manejar un freno. La mejor expresión de la libertad es el servicio, porque la disposición a servir por amor a los demás nos libera del peor enemigo de la libertad, que es el egocentrismo, por el que el hombre pierde su vida en un intento falso de salvar su propio yo. La verdad de Dios, llevada a la práctica, proporciona verdaderamente libertad, pues elimina los prejuicios, los errores, las falsas nociones y restablece al ser humano el dominio de sí mismo. La mente se ensancha con el progresivo conocimiento de Cristo y el corazón se ensancha para cumplir con los mandamientos de Dios y poder servir por amor a nuestros hermanos en la fe y a nuestro prójimo. Si tienes el deseo de aprender, aprenderás. Si tienes la disposición, aprenderás. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación, de exhortación y también de consuelo para sus personas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y primeramente Dios, nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.